Bueno, acá les voy a demostrar una de las 3 soluciones que pueden tener para reciclar su taladro que ya no sirve porque trae baterías antiguas como estas. Este es uno de los métodos que yo he utilizado, lo utilizo hasta el día de hoy. No es que sea el super proyecto, nada, pero por lo menos le das un tiempo más de vida. Le podés adaptar cualquier batería de 21 voltios. De 21 voltios le podés adaptar cualquier batería que encuentres. No sé si me queda otro tornillo. No. Bueno, en síntesis lo que hay que hacer acá es tomar el positivo y el negativo. Es más fácil encontrarlo, digamos. Si tienen esto, sabes que uno es positivo y el otro es negativo. Por lo general siempre suelen estar marcados negativo, positivo. Bueno, yo en este caso tuve que adaptar pulsador y muchas cosas más, pero le muestro más o menos lo básico de cómo es y cómo es que funciona. Sí, muchos me van a decir que no le podés poner a algo que lleva 14 voltios una batería de 21. Yo lo he hecho y funciona. Ahora les voy a explicar por qué funciona. Lo voy a volver a presentar. Como para no alargarlo tanto, uno de los métodos es este. Le soldás 2 cables, agarrás una batería de 21 voltios. Este es de 21 voltios, es de... No tengo en este momento, no está acá. Es de otro atornillador o de la hidrolavadora. Son baterías chinas. Yo identifiqué que el cable azul es negativo, el cable rojo es positivo. Y ahí tienen el funcionamiento. Yo me tomé el trabajo de hacer lo que encastre, porque justo se dio que en esta encastra perfecto. No perfecto, y después le pones un suncho, algo que lo sostenga y ya estarías. Bueno, lo que hay que tener cuidado para no quemar los motores, porque no tiene un regulador de voltaje. Al no tener un regulador de voltaje, pero podés controlar la cantidad de energía que pasa de acá a acá. Te va a pasar 21 voltios y este funciona con 14. No hay tanto problema. La forma de regularlo como para no quemar el motor, en vez de apretar el pulsador hacia el fondo, si lo apretas hacia el fondo le estás pasando los 21 voltios, pero si te tomas el trabajo de pisarlo un poco menos, te va a durar toda una vida el taladro. Bueno, espero que les sirva. Voy a estar subiendo muchos videos sobre taladros porque tengo un montón de taladros, como pueden ver, y los quiero dejar en funcionamiento a todos. Ya les voy a explicar cómo se puede hacer para intercambiar estas pilas que son de níquel por las de litio, pero como la mejor forma que encontré de usarla es con esta adaptación. Pero si lo quieren hacer como más profesional, yo lo que les suelo hacer es uso baterías de litio, que las obtengo de las baterías de las computadoras. No son baterías de alto rendimiento, pero bueno, es lo único que tengo y la única forma de poder revivir mis taladros. Les voy a explicar eso. Yo tengo este que ya lo he hecho con un BMS. Ya lo he hecho con un... Este está con BMS, se puede cargar todo, es seguro. Si querés ver más reparaciones de taladros, atornilladores, eso, bueno, suscríbete a mi canal o busca mi video, no hace falta que te suscribas, te voy a explicar un poco sobre las baterías de níquel, de litio, lo que sea. Y las patitas para los terminales para el taladro, lo saqué de un viejo enchufe de una plancha. Eso es todo, gracias por mirar mi video.